Queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Muy buenos días. Queridísimas audiencias, muchas gracias por estar con nosotros en el inicio de la semana informativa que tenemos preparada para ustedes a través de la plataforma 4B TV. Muy agradecidos con ustedes si nos dan un like también, si les gusta el programa, compártanlo. Nos van a hacer más fuertes, sin duda alguna, aquí en el ciberespacio. Nosotros, el día de hoy, ya sabe usted, a esta hora, a las 9 de la mañana con 38 minutos, pues arrancamos el programa Los Innombrables. Los Innombrables, que el día de hoy, pues, tiene un tema muy especial, la sugerencia de nuestro queridísimo amigo y colaborador aquí en Cuatro Vientos, Daniel Solorio Ramírez, quien es maestro en Derecho, activista social, académico universitario y defensor del agua en Baja California, así como ombudsman de las audiencias en Cuatro Vientos. Mire, lo que nos propone nuestro queridísimo Daniel, pues es platicar sobre esta lucha por la democratización que se está dando en diversas universidades públicas en nuestro país. Y específicamente el día de hoy los casos de la Universidad de Sonora, donde los alumnos y maestros avanzan en su lucha por anular el examen general para el egreso de la licenciatura, conocido como EGEL, que lo impone prácticamente en varias universidades del país el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, conocido por sus siglas como Ceneval, una institución que se define como que se define en su portal virtual como una asociación sin fines de lucro que tiene como principal actividad la creación y aplicación de pruebas de evaluación para los distintos niveles de la vida académica. Pero vamos a ver la contraparte de esta definición, amigos y amigas, aquí precisamente en el programa. Y también pues, vamos a tocar, sin duda alguna, cómo va el proceso de la elección de rector en la Universidad Autónoma de Baja California. Y para eso, pues, tanto Daniel como el segundo titular de este programa, que es nuestro queridísimo amigo Armando Duarte Moles, sociólogo, doctor en estudios de desarrollo global, exdiputado federal, académico universitario, consejero estatal de Morena en Baja California y directivo a nivel estatal del Partido Morena, pues es sobre estos temas, ¿no? Y específicamente de la Universidad Autónoma de Baja California. Pero nos acompañan también y queremos agradecerle profundamente el que hayan aceptado la invitación de estar aquí en este programa compartiendo con los innumerables, pues la joven ensenadense Ivonne López García. Ella es estudiante del 7º semestre de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad de Sonora. Es la secretaria general del movimiento estudiantil La Voz de las y los Estudiantes, un movimiento universitario en la Universidad de Sonora. Y también nos acompaña Juan Díaz Hilton. Él es licenciado en música por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en humanidades por la Universidad de Sonora. Actualmente es candidato a doctor en humanidades por la Universidad de Sonora y es también profesor de asignatura en el Departamento de Bellas Artes en la Universidad de Sonora. Es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Sonorense y conocido como STAUS por sus iniciativas. Y bueno, la verdad es que los temas se antojan para estarse sentados, se nos antoja para quedarnos sentaditos cuando menos una hora aquí en Cuatro Vientos. Hola, Alicia. Adelante. Bueno, pues amigas, amigos de Cuatro Vientos que siguen este programa, como están viendo, un tema que hemos tratado con mucha frecuencia con el maestro Daniel Solorio, refleja algo que está sucediendo no solamente en Baja California, sino en otros estados de la República. Hace meses platicábamos el caso de Tamaulipas, también con un contacto que nos pasó el maestro Solorio, una doctora de Tamaulipas, que buscó la rectoría sabiendo que no se lo iban a permitir, pero aprovechando este marco para denunciar pues la antidemocracia en los procesos que existen en el seno de las máximas casas de estudio. Y ahora está el caso de Sonora. Y yo solamente quiero mencionar al respecto para no hacer más uso de la palabra y aprovechar la presencia de nuestros invitados y nuestros colaboradores. Algo que Daniel Solorio ha insistido siempre en sus propuestas de reforma democrática a la UABC, que la Constitución Federal impone a todas las instituciones públicas, incluidas, por supuesto, las universidades, el deber de impartir educación democrática. Sin embargo, subraya Daniel, para que esto sea posible, pues las universidades autónomas y en general todas las instituciones de educación tienen que cumplir también con gobiernos al interior
democráticos o democratizados, y en ese proceso se está con movimientos como el que se ha expresado ahora en Sonora. Armando Duarte ha insistido en lo mismo, él también es académico y también está en la misma línea de decir, estamos avanzando en muchos aspectos o en algunos aspectos importantes en la cuarta transformación, pero hay poderes que parecen que están intocados, que no pasa el tiempo, y entre estas áreas se encuentran las propias universidades que deberían de ser el semillero, valga la expresión, de los demócratas que impulsen los cambios en el país. Yo con esto doy la palabra y me gustaría que fuese primero Daniel Solorio, que fue quien propuso el tema, quien haga uso de la palabra. Adelante, Daniel, y bienvenidos todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo de manera sumamente breve, porque como tenemos invitados, tenemos al secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad de Sonora, Autónoma de Sonora, aunque no se llame Autónoma de Sonora, es una universidad formalmente autónoma como la UABC. Materialmente no, supongo, porque igual que la UABC, pero bueno, yo quisiera, si les permitiéramos hablar primero a Juan y a Ivone, porque son nuestros invitados y nos traen información de Sonora, que no es la que tenemos constantemente, a pesar de que somos aquí vecinos y estamos a 1 hora de distancia de aquí de Mexicali a San Luis, Sonora. Pero bueno, si les parece, yo quisiera que los escucháramos a ellos en el orden que ustedes decidan, que ellos quieran también, Ivone y Juan, o Juan y Ivone, como ellos digan. Es mi sugerencia. Muy bien. Pues como pocas veces vemos la participación directa de los estudiantes en Baja California, es difícil que esto suceda. No, y cuando ha sucedido, pues se encuentran con que nadie los ve ni los escucha. ni los veo ni los escucho, como diría Salinas de Gortari. Pues me gustaría mucho, Ivonne, empezar contigo, porque me llamó muchísimo la atención el hecho de que, primero, pues es una ensenadense que está ahorita estudiando allá ingeniería en Sonora y que está encabezando este movimiento, es la representante, la vocera de los estudiantes. Entonces, me gustaría empezar contigo, Ivonne, si no tienes inconveniente. No, claro que no. Adelante. ¿Cuáles son las demandas que están planteando y cuáles son, para que dejes el ganchito puesto, cuáles son los aspectos en los que ustedes ven también similitud o discrepancia con las demandas de los maestros representados aquí por el maestro y líder sindical Juan Díaz Hilton? Adelante, Ivonne. Gracias. Pues una de la principal demandas que vemos nosotros los estudiantes, también compartiéndolo con los académicos y un poquito con los trabajadores, pues es que que todos seamos partícipes de la toma de decisiones dentro de la Universidad de Sonora, que todos seamos escuchados, que todos seamos parte de, porque siento que como ustedes ya saben, existe una ley 4 que rige la Universidad de Sonora, y esta ley ha estado desde hace 30 años, si es que no me equivoco, si es que el maestro Juan Díaz me podrá corregir ahí, pero ya lleva demasiados años en los que hemos sido suprimidos e igual callados hasta este año, después de pandemia, que se dieron estas inconformidades que salieron a la luz, que era, pues, una sociedad no está preparada para esta crisis que hubo económicamente. Igual en la salud mental vimos muchas personas que estuvieron pues tendiendo de un hilo, y la mayoría eran estudiantes a los que no se les estaba contactando, no se les estaba apoyando, porque muchos tuvieron que dejar la universidad, muchos no podían continuar con sus estudios, y la universidad se mostró de una manera muy cerrada. Ellos estaban en ese lapso de pandemias, ellos estuvieron subiendo publicaciones a sus redes sociales de la Universidad de Sonora,
y también salieron algunos artículos diciendo que aún en pandemia están dando muy buenas clases, que el nivel educativo no ha bajado, que siguen construyendo profesionistas para el futuro, que ellos están excelentes, cuando era una vil mentira, ¿no? Estaban mintiéndoles a la sociedad sonorense y a nosotros los estudiantes, porque fue un año, bueno, fueron 2 años donde nosotros como estudiantes nos dimos cuenta que la administración de la universidad no está haciendo su trabajo y sigue sin hacerlo. Esa es una de las cosas que nosotros como estudiantes vimos para que nos activáramos y nos empezáramos a manifestar. Las primeras cosas que nosotros hicimos para podernos dar a conocer nuestras demandas fueron los foros, hablando acerca de las demandas que teníamos, que en ese entonces era, pues que, por ejemplo, el portal de alumnos, que era muy insuficiente, que siempre se caía cada que teníamos que mandar una tarea, cada vez que teníamos que subir un examen, cosas tan sencillas que no le tomaba tanto tiempo la administración resolver, no lo resolvían. Se enfocaban más en el prestigio que le dábamos nosotros los estudiantes al graduarnos, cuando dentro de la universidad no se interesaba por sus propios estudiantes, ni por su educación, ni tampoco por la formación crítica, ni tampoco humanista. Porque cabe aclarar que antes tenían un modelo de competencias, que yo cuando entré a la universidad, con ese modelo me tocó el modelo de competencias, que yo siento que vuelve a los estudiantes individualistas en una manera en que no hay una comunidad en sí estudiantil. Y es lo que hace falta en una universidad, y más en los estudiantes, una comunidad. Que yo, por ejemplo, que estudiante de ingeniería, no me vea aislada de ir con mis compañeros de artes, que no somos de la misma facultad, pero sé que están ahí y nosotros vamos por el mismo camino, graduarnos de la universidad. Y esa es una de las demandas, ¿no? Entonces, la cero participación de los estudiantes en la toma de decisiones, cuando muchas de las decisiones que toman, pues siempre nos van a afectar o beneficiar a nosotros. Y en su mayoría han sido afectaciones, por ejemplo, el hecho que nos hayan impuesto un examen Ceneval, que es el examen EGEL, que es un examen estandarizado, como ya comentó aquí, que es un examen que sale desde allá de Ciudad de México nacionalmente, y nunca se nos preguntaron. De hecho fue a mediados del semestre, de este semestre, que dijeron, vamos a hacerlo obligatoriamente, si no lo haces, si no cumples un requisito de 900 puntos, no te vas a poder graduar y vas a tener que volver a pagar por el examen. Por ejemplo, en ingeniería industrial, en las ingenierías, tenemos que pagar 1,600 pesos más el título y también la graduación. Y se nos hace muy, pues una bofetada, o sea, perdonen la palabra, pero es una bofetada a nuestros estudios, 5 años de carrera, servicio social, prácticas, para que todavía haya un limitante, que es imponernos un examen obligatorio, aparte que nosotros tenemos que pagarlo, siendo que el Ceneval es una fundación sin lucros. Pues es un poco irracional e ilógico. Entonces, por eso mismo... Si me permites, Ivonne, precisamente para darle contexto a lo que estás diciendo en este momento, me gustaría compartir un video que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora presenta precisamente para darnos la dimensión de lo que representa este examen y lo que es, a final de cuentas, esta asociación civil sin fines de lucro. Sí. ¿Me permiten un momentito? ¿Vas a decir algo? Sí, mientras pones el video, nada más mencionar que recordar que una oferta, una promesa del presidente López Obrador fue eliminar los exámenes de ingreso a las universidades para garantizar el cupo de todos los estudiantes. Ha sido también aquí una bandera que han sostenido, pues, Daniel sobre todo, Armando también se ha sumado a ella, algunos pocos maestros también se han sumado a una demanda que plantea
que no debe de imponerse exámenes de admisión. Ahora resulta que en el caso de Sonora tienen que sujetarse los alumnos al de admisión y al de egreso, ¿no? Pero aquí el problema es que este es un examen para los egresados. Para los egresados, sí, Y esto marca definitivamente un parteaguas en la forma en como el neoliberalismo, que también se ha estado criticando desde la presidencia, y que aquí mismo Daniel Solorio lo ha estado mencionando, que está sumamente presente en la Universidad Autónoma de Baja California, pues va finalmente determinando el futuro de los muchachos. Doble tuerca. Miren, vamos a poner el video, amigos y amigas, lo voy a compartir en este momento. Este es el video, lo voy a hacer en grande, le voy a poner volumen, y lo vamos a correr para que ustedes escuchen de viva voz de qué va estos exámenes. La verdad es que es increíble la forma en cómo estos exámenes arrancan. A ver, ahí va. ¿Qué es eso de Perdón, ¿lo escuchan ustedes? No. Ok, No permítame, sé cómo. entonces déjame, lo voy a acercar un poco. Lo que pasa es que como está compartido, lo estamos compartiendo, se escucha al aire, pero no se escucha aquí. Permítame un segundito, voy entonces a hacer, para ver si es posible que ustedes también lo escuchen. Permítame, a ver si lo voy a repetir. Amigos y amigas, disculpen, pero a ver si lo escuchan. ¿Qué es eso de elegir? Ser improvisados. Necesitamos gente confiable y competente que no tengamos que capacitar en lo sustantivo de la profesión. Lo que usted está buscando es lo que llamamos un garbanzo de a libra. Y lo mejor de todo, sin ningún costo para su empresa. Son los propios profesionistas quienes pagan el costo del examen al Centro Nacional de porque se está utilizando un instrumento para tomar una decisión fundamental para decidir quién es buen profesionista, quién es de excelencia, quién es suficiente o quién es insuficiente. Los estudiantes somos unos garbanzos. El Ceneval nos enjuaga y nos enlata. Los empresarios nos agarran de botana y se queda con las ganancias. Encargados del Ceneval, por ejemplo, admiten que este tipo de exámenes no son muy serios. Por ejemplo, señala el director del Ceneval en una ponencia lo siguiente, dice, se optó por utilizar la modalidad de exámenes de opción múltiple, aunque hay plena conciencia de que otras estrategias son más precisas y profundas. Bueno, hasta ahí termina esta presentación. Espero que lo hayan escuchado, queridísimos amigos de Cuatro Vientos, aunque nosotros nos estamos poniendo de lado. Adelante, Aldo, por favor. Sí, bueno, pues ahí tienen lo que es el Ceneval y lo que es este examen especial que se trata de imponer a los estudiantes, contra lo cual los estudiantes se han manifestado va a ser ya un mes que hicieron la primera petición en septiembre pasado, el 21 de septiembre, y publicaron un comunicado posteriormente planteando lo mismo, ¿no? Que se elimine la obligatoriedad de este examen, que se elimine el examen en sí para egresados. Me gustaría, para darle un poco más de agilidad al programa y que no alcancemos a hablar todos, que Juan Díaz Hilton, el maestro, nos dé su opinión de esto y más, de lo que están planteando también como sindicato de académicos para la universidad. Adelante, maestro, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de Cuatro Vientos. Gracias a Cuatro Vientos, un saludo a los compañeros y compañeras allá de la Universidad Autónoma de Baja California. Pues complementando un poco la información de Ivonne, que creo que fue un poco modesta en el tema del rol que jugaron los estudiantes en este tema, primeramente del ingreso, del nuevo ingreso, que hubo, pues como todos los años, una cantidad enorme de rechazados, y que pues empezamos ahí a presionar, insistiendo en que pues como universitarios conocemos los espacios, sabemos que hay lugar para admitir a más estudiantes,
y sabemos por otro lado que la administración ha inyectado recursos para construir edificios, pero que finalmente son edificios para uso administrativo. Entonces, nosotros insistimos en el adelgazamiento de la estructura para que estos espacios se reorienten y que haya más oportunidad pues, para los jóvenes y las jóvenes que quieran estudiar en la Universidad de Sonora, que es la máxima casa de estudios. Y bueno, en esa lucha, pues ahí los estudiantes jugaron un rol muy importante y conseguimos a fin de cuentas abrir 1,600 espacios adicionales a los que se tenían ofertados. Después de esto, a mitad de semestre, pues sale el colegio académico con esta novedad de modificar unilateralmente el reglamento escolar, imponiendo como obligatorio el examen general de ingreso a licenciatura para pues, la mayor parte de las carreras, ¿no? Hay algunas licenciaturas, ingenierías algunas licenciaturas que no están incluidas en este examen, pero todas las que son sujetas a dicho examen se impuso como obligatorio, como requisito obligatorio. ¿Qué señalamiento hacemos nosotros? Pues primeramente que pues aunque sea una asociación sin fines de lucro, Ceneval, pues primeramente habría que cuestionar qué tipo de asociaciones. Es decir, si es una asociación, pero ¿quiénes se asocian? Rectores, exrectores, funcionarios, exfuncionarios de educación, y sin fines de lucro no significa que sea voluntario o de gratuidad, que sea gratuito. Las evaluaciones cuestan y cuestan dinero a las universidades y son prebendas que se van dando entre NUYES y Ceneval, que son prácticamente los mismos, y se hace ahí un negocio redondo, oligárquico, en el cual pues tienen a bien esa asociación sin fines de lucro. Yo lo categorizaría más bien como un sangrado al erario. Lo conocemos en diversas instituciones públicas del país, cómo surgen estos núcleos, estos parásitos alrededor de las estructuras públicas y que van sangrando, que van sacando el presupuesto de manera legal, moral, etcétera. Pues todo esto sujeto a un profundo cuestionamiento, pero que hasta la fecha siguen operando en nuestras universidades públicas. En esta lucha, pues también reconozco y felicito el rol que jugaron los estudiantes, porque pudieron cambiar una decisión del colegio académico, ¿no? Algo que no es sencillo realizarlo, digo como sindicalista, que muchas de estas decisiones unilaterales tienen afectación a los maestros y a las maestras, y que difícilmente hemos podido revertir el sentido de estas políticas privatizantes. Y los estudiantes lo lograron, por lo menos, y pusieron el freno. Pero esto lo ligo a la lucha, creo yo, de fondo, que es el de modificar la ley orgánica de la Universidad de Sonora, porque todo esto es posible porque la ley lo permite. Y en este sentido, el colegio académico pues no recoge la opinión de absolutamente nadie para la toma de decisiones. Tan es así que impuso el examen EGEL y dieron para atrás, pero nunca consultaron a ni un solo estudiante. Capaz, y estoy casi seguro que ni siquiera a los estudiantes que están en el colegio académico tuvieron a bien consultar, mucho menos pensar que esos estudiantes y representantes en el colegio consultaron a sus representados. Dudo mucho que haya pasado algo eso. Nunca ha pasado ni con los representantes de estudiantes, ni con los representantes de profesores, ni con los representantes de trabajadores. Estos órganos colegiados están cooptados y son una extensión de la rectoría, y como tal pues es que queremos y creemos que es tiempo de darle un giro bastante profundo a nuestra universidad, porque estas dinámicas son las que hemos estado reproduciendo toda la comunidad universitaria. ¿Y cuál es el resultado? Pues lo estamos viendo, una tensión al interior de la institución, porque
pues aunque uno ni siquiera sabe de dónde viene el golpe, sin duda que lo sentimos. Los maestros lo sentimos en el bolsillo, los estudiantes lo sienten en el bolsillo. Ya vimos, no es un examen pues de asociación civil, no tiene gran cosa, ¿no? 2,000 pesos, sumándole a los adeudos que pudieran tener, pues muchas veces se vuelve, estos 2,000 pesos significan 6 meses más para egresar, porque no pude pagar el examen o porque no tuve el puntaje suficiente y tengo que esperar a la próxima aplicación. Y bueno, es un sinfín, ¿no?, de expresiones de las políticas neoliberales al interior de las universidades, y es por eso que la estrategia que hemos estado trabajando en los últimos 3 años universitarios es el de cambiar la ley orgánica de la Universidad de Sonora, democratizar nuestra universidad, abrir el espacio para prever este tipo de arbitrariedades. Estas tensiones, estas confrontaciones no hubieran tenido lugar si de primera instancia se hubieran consultado a los estudiantes. Entonces, es un espacio de académicos, es un espacio del conocimiento. ¿Qué mejor espacio entonces para la democracia, ¿no?, que pues se caracteriza por ser un ejercicio informado, un ejercicio de conciencia, de reflexión? Pues los universitarios deberíamos ser el ejemplo número 1. Daniel, no lo estamos viviendo. Juan Díaz, perdóname, disculpe la pregunta, pero ¿sabe usted en cuántas universidades del país se aplica este examen? ¿Cuántas instituciones educativas de educación superior están sujetos a esta evaluación externa? Que como estábamos escuchando en el video, pues sirve precisamente para seleccionar lo mejor de los muchachos, para llevarlos y acomodarlos y buscar que las empresas reciban lo máximo en cuanto a calidad de egresados, y pues lo demás pues ahí que se quede, ¿no? Ahora, y obstaculizando la titulación. Les pone una marca a los demás para que no puedan, para que se les dificulte ser contratados. Hasta pareciera ser hasta discriminativo, ¿no? Y en un momento determinado, obstaculiza la titulación de los muchachos. ¿Existe una información de cuántas universidades de este país, universidades públicas, ¿verdad? A eso me refiero, tienen contratado ese servicio? Pues seguramente en el portal de Ceneval se tiene esa información, desconozco el número exacto, pero me atrevería a decir que son la mayoría, si no es que todas. Algunos tienen el examen de ingreso, el exani, de ingreso a licenciatura. La mayor parte tienen el examen, el exani 3, que es para posgrado. Yo creo que sí se aplica de manera generalizada en todas las universidades públicas del país. Aparte que estos exámenes general de ingreso, es decir, Ceneval, por así decirlo, tiene para todas las universidades. Son varios exámenes que aplica y de una u otra manera tienen acceso a los presupuestos, pues, de las universidades. Tengo entendido, por ejemplo, que ahí en la Universidad Autónoma de Baja California tienen otro examen, el EXCOBA, el cual también era cliente de la Universidad de Sonora. Sí. A ver, Daniel. Bueno, un dato. Sí, teníamos el EXCOBA, pero hubo un conflicto hace unos 10 años entre los dueños del EXCOBA y la rectoría, que era el rector Felipe Cuamea, que nunca pudo ser rector de a de veras. Pero hubo un conflicto y sacaron el EXCOBA y pusieron el Ceneval. Ceneval también tiene un examen de admisión, así como tiene exámenes de egreso, tiene exámenes de admisión. Entonces, en la UABC existe el Ceneval para entrar y para salir, efectivamente, pero hubo un examen llamado EXCOBA, que lo siguen teniendo muchas universidades del país, porque sus dueños lograron colocarlo y venderlo a esas universidades, como también lo habían hecho con la UABC. ¿Qué feo nombre le pusieron, Daniel? Sí, es que así, el EXCOBA, es que EXCOBA, examen de habilidades y conocimientos básicos, era el nombre.
pero sí se sonó a barredora, así vámonos para afuera, ¿no? Sirve para echar fuera a muchos. Como dice Ivonne, después de 5 años de estar haciendo la carrera, resulta que son basura. Sí. Y solo un dato adicional, me parece que la UNAM es la única universidad pública del país que no se dejó, que no permitió que le impusieran este tipo de exámenes. Creo que solo la UNAM, no sé, la UAM u otras, pero hasta hace unos años la UNAM se había negado. Igual como... ¿Y se sabe, Daniel, por qué la Secretaría de Educación Pública de este país permite esto? Bueno, ha habido invariablemente una connivencia, no sé cómo anden las cosas ahora con el gobierno de López Obrador, pero hubo una colaboración estrecha entre los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y los autores del Ceneval, porque al principio parecía, hace 30 años, hace 31 años empezó a aplicarse el examen Ceneval, poco a poco fue penetrando y el que dirigía todo el proceso era un profesor al que yo, por cierto, le tuve mucho afecto, creo que ya falleció, el profesor Gago, que era una persona que era un hombre muy decente, pero luego el examen se fue convirtiendo en un gran negocio en manos de otras personas y fue desplazando la institución llamada Ceneval, fue desplazando los procesos universitarios y las autoridades universitarias fueron dejando en manos de una institución externa todo ese sistema de evaluación de ingreso y de egreso, lo cual choca con el elemental sentido de la autonomía. Si somos autónomos, gobernémonos por nosotros mismos. Eso es autonomía. Pero cuando las propias autoridades universitarias, impulsadas por ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades de todo el país, adoptan instituciones privadas. Ceneval es una institución privada, por más que tenga ligas estrechísimas con la Secretaría de Educación Pública, entonces renuncian a su autonomía en los hechos, ¿verdad? Bien, adelante, está muy interesante. Gracias, Daniel. Me interesa hacerle una pregunta al maestro Juan Díaz y que con esta pregunta dejemos abierto la participación del maestro Armando Duarte para entrar a una segunda ronda donde veamos propuestas, qué es lo que tiene que reformarse en la universidad, sea de Sonora, de Baja California, en las universidades del país. La pregunta que le quiero hacer, maestro, es si ustedes consideran que en Sonora hoy existen mejores condiciones para llevar a cabo estas transformaciones, estos cambios que son necesarios, considerando que tiene un nuevo gobierno, un gobierno pues que emana de un partido diferente, de Morena, que dice quiere hacer las cosas diferentes, y el gobernador Alfonso Durazo en marzo pasado declaró que se propone impulsar, dar facilidades para que sean los universitarios los que manejen la vida interna de su propia casa de estudios y hacer todo para que la autonomía sea real y se una a un programa responsable de autonomía para cada una de las instituciones de educación superior, no solamente la universidad, claro, las instituciones que dependen administrativamente de los recursos que da el Estado. Y bueno, también plantea que sean alumnos y maestros quienes elijan las maneras en las que se definan los recursos, se administren estos recursos y la manera en que se generen sus políticas internas y no funcionarios ajenos a la universidad. Eso es parte de lo que declaró el nuevo gobernador de Sonora. ¿Qué tanto estas palabras
caen en oídos receptivos al interior de la universidad, qué tanto creen los propios universitarios que estas palabras sean auténticas, que vengan con un propósito firme de impulsar cambios hacia el interior de la universidad, maestro Díaz Hilton. Pues en un primer término, el acercamiento que hemos tenido con el gobierno, con el Estado, llámese ejecutivo, tanto ejecutivo como legislativo, sí vemos una actitud diferente de entrada, ¿no? Es decir, la puerta que hemos tocado se ha abierto y nos han escuchado y hemos tenido diálogos muy interesantes. Ahora, parte de este mensaje que lanza en el informe la semana pasada el señor gobernador se refiere en parte a las universidades del Estado, es decir, a la Universidad Estatal de Sonora, al ITSON y al Colegio de Sonora, el Colson, que pues bueno, en cuanto al Colson y el ITSON, se les otorga autonomía en un decreto realizado en meses, 1 o 2 meses atrás. Y en el informe menciona que la Universidad Estatal de Sonora también será dotada de autonomía el próximo marzo, si mal no recuerdo. En relación a la Universidad de Sonora, pues ya la universidad es autónoma, pero sí coincidimos en ese mensaje con el gobernador de que ya hay una necesidad urgente de democratizar las universidades públicas y que pues es una lucha que amerita una discusión de toda la comunidad universitaria y de todos los sonorenses, porque a fin de cuentas pues la universidad como máxima casa de estudios pues es del interés de todo el Estado, ¿no? Y en ese sentido pues entran al debate otros agentes externos a la universidad. Ahora, la vía de los hechos, pues hasta ahorita únicamente se ha anunciado este debate, no ha habido más información de la ruta de este debate, ni de los criterios que se van a tomar para decir esto es un consenso, esto es democratizar, etcétera. Entonces ahí es donde nosotros tenemos ciertas dudas y que vamos a seguir empujando, realizando foros, realizando actividades para lograr aterrizar un consenso, sí, pero con una orientación profundamente democrática, ¿no? Hoy por hoy no hay participación de maestros, ni estudiantes, ni trabajadores en los espacios de toma de decisiones. Por un lado está la elección de funcionarios, de autoridades universitarias, pero también está el ejercicio presupuestal, ¿no? En eso coincidimos con el mensaje del gobernador, pero sí estamos todavía en un arranque, ¿no? En un saque de la discusión que posteriormente iría al Congreso del Estado, pero la idea es que lo que llegue al Congreso ya vaya con un alto grado de consenso. Y el último detalle que mencionaría es que al abrir tanto el debate, sabemos pues que quiénes van a participar. Los empresarios, los grupos que tienen intereses dentro de la Universidad de Sonora, y por eso seguimos viendo pues una dificultad para llegar a un consenso, porque evidentemente que estos grupos, los órganos de gobierno, pues están defendiendo lo suyo, ¿no? Ellos están en lo suyo y las comunidades universitarias, después de 30 años de una ley neoliberal, pues estamos relativamente desarticulados, pero estamos muy dispuestos a dar la lucha para que se democratice la universidad en el mayor sentido posible. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues, querido Armando Duarte, hasta lo que en este momento hemos escuchado, ¿qué opinas? ¿Y cuál sería tu aportación, aunque sea en un marco de carácter general, respecto al camino, el modo en que se debe de proceder para llevar a cabo las reformas que requieren las instituciones de educación superior como estas universidades de las que hemos estado hablando? Y entramos, si quieres ya, también algunas propuestas concretas de qué es lo que debe de reformarse, para darle enseguida la palabra a Daniel
luego a Ivonne López sobre las propuestas ya de reformas concretas que requerimos y cerramos con Juan Díaz Hilton, si les parece. Adelante, Armando. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a Ivonne y Juan Díaz a este programa que lunes con lunes transmite Cuatro Vientos TV desde Ensenada, Baja California, y en el que participamos Daniel y un servidor. Creo que el tema del examen general de egreso no puede entenderse si no partimos de la observación, la consideración de que este examen forma parte de la arquitectura neoliberal que se impuso al sistema educativo mexicano durante todo este periodo, 36 años, del gobierno neoliberal. Es un examen que está diseñado precisamente en sintonía con los objetivos generales que este sistema le confirió a la educación. Una educación puesta al servicio del mercado. Y en ese sentido, el examen general de egreso no es otra cosa más que una especie de control de calidad, pero un control de calidad elaborado en función de los intereses del mercado y no en los intereses de la sociedad. Lo que pasa es que cuando la educación se pone al servicio del mercado, evidentemente se abre la puerta a la intervención del sector privado en la educación y particularmente en donde tienen mucho interés en la educación superior. ¿En qué sentido lo menciono? Bueno, en que si se va a realizar una especie de control de calidad, pues yo debo de opinar qué es lo que necesito como empresario, ¿no? Yo necesito ingenieros que tengan este perfil, estas habilidades o competencias. La educación por competencias es precisamente un producto de esta arquitectura neoliberal para el sistema educativo. Requiero que tengan estas competencias y por lo tanto yo necesito la garantía de que si yo contrato a un ingeniero, éste pueda satisfacer mis expectativas. Y no puedo confiar en las instituciones educativas públicas, ¿verdad? Para que el simple certificado, título de egreso, me garantice que esa persona lo cumple. No, yo necesito algo más. Y por eso requiero que tú me certifiques las competencias de este egresado a través de un examen. Si logra una puntuación establecida, yo puedo a partir de ahí considerar que esta persona está capacitada para cumplir con mis expectativas. Ahora, no puedo dejar en manos de tu institución pública universitaria que determines, que elabores o diseñes ese examen. Tiene que ser alguien que esté fuera de la universidad. Hay que construir o crear una institución, el Ceneval, que es ajena a las universidades, pero que me garantice a mi iniciativa privada, ¿no? Sector privado, que la evaluación se va a ajustar a determinadas características y estándares que yo estoy exigiendo. Y por eso surge el Ceneval, como una respuesta a esta necesidad, a esta garantía que exige el sector privado para la educación. Y en ese sentido, toda la educación superior, porque igual en las empresas, en las universidades, y empresas iba a decir, me ganó el subconsciente, las universidades privadas, ¿sí? A lo mejor no es tan necesario, porque estas las controla el sector privado, ¿sí? Y entonces ahí a lo mejor el EGEL no es tan importante como sí lo es para que yo pueda estar seguro que si voy a contratar a alguien egresado de una universidad pública, venga a cumplir con lo que yo quiero que cumpla, ¿no? Todo esto tiene que ver con esta concepción de la educación como reproductora de la sociedad, de las relaciones sociales.
Oye, Esta Armando, idea, permíteme una pregunta ahí en ese punto. sí, Entonces, es un examen que busca más que los conocimientos del estudiante, evaluar los conocimientos del estudiante, es un examen ideológico. no lo diría tan abiertamente. Sí puede tener la intención de medir, porque es un examen que mide, diferente a lo que sería la evaluación académica, que mide el nivel de competencia que tiene un egresado para poder desempeñarse eficientemente en un mercado que tiene ciertos requerimientos. Puede que esa sea la intención, pero ahí mismo incluso, abro un paréntesis, la eficacia de los exámenes estandarizados ha sido muy cuestionada incluso para medir estas cuestiones. Entonces no es solamente el sentido de la educación, el sentido ideológico de la educación el que está involucrado, sino también la eficacia del instrumento para evaluar desde el punto de vista académico la preparación de un estudiante. No el nivel de competencias alcanzado, la preparación del estudiante. Pero en el caso de esta arquitectura neoliberal del sistema educativo, lo que importa no es tu grado de preparación, sino el nivel de competencias alcanzado. ¿Vas a ser competente en el mercado o no lo vas a hacer? ¿No? Entonces, decía yo que todo esto tiene que ver con esta idea que Durkheim, allá hace ya más de 100 años, planteó con mucha claridad, que cuando se refería a él, al hecho educativo como un hecho social, y se refería a él señalando que tenía una función muy específica. Y la función de la educación, decía Durkheim, claro, en sus circunstancias, que no son las mismas de ahora, se le ha sacado de contexto y de ahí que la aplicación de todo esto pues no tenga fundamento. Decía Durkheim, la función de la educación es convertir al ser humano, ese ser asocial y egoísta que nace, ¿verdad? Que no trae, que no tiene todavía la capacidad de raciocinio y en consecuencia es un animal más dominado por la biología que por otra cosa y que lo único que busca es su sobrevivencia, el instinto de sobrevivencia. Bueno, a ese ser asocial, en ese sentido lo decía Durkheim, y egoísta, con esa acepción, la educación tiene que construir o convertir o formar a un ser humano como lo requiere su sociedad, ¿no? Ahí está la cuestión de la reproducción. Y él mismo decía, ¿y cómo lo requiere su sociedad? Como lo requiere su economía interna. Y entonces, este planteamiento hecho hace mucho tiempo, ¿verdad? En circunstancias muy distintas a las actuales, lo retoma el neoliberalismo, lo convierte en un axioma, ¿no? En una cosa que se tiene que creer, ¿verdad? Aunque no se pueda fundamentar. Y lo convierte en la piedra angular de todo lo que es esta arquitectura neoliberal de la educación. Y es en ese marco en donde se trata de tener perfiles de egresado que satisfagan las necesidades de la economía interna, en el caso de México, una economía capitalista dependiente de corte neoliberal que había prevalecido hasta 2018 y que ahorita está en proceso de transformación, ¿verdad? Pienso pues que por esas circunstancias, ¿verdad?, el examen general de egreso aparece para darle una garantía a la iniciativa privada de que los egresados de las universidades van a satisfacer sus expectativas. Y esto es gravísimo, porque como lo decía ahorita Juan, están están cediendo las universidades su autonomía. ¿Cómo que una universidad es incapaz de evaluar a sus propios estudiantes? Que tenga que recurrir a una instancia externa para hacer esa evaluación. Bueno, pues tiene que ver con esa cultura neoliberal, ¿verdad? Del credencialismo. Incluso las propias universidades, fíjense ustedes, se pelean por lograr la certificación hecha a través de instituciones privadas
instituciones externas, como es estos exámenes o procesos de certificación para acreditarte como carrera de calidad, como programa educativo de calidad, ¿no? Nosotros acabamos de pasar por ese proceso de reacreditación de la licenciatura de Sociología de la universidad y es un montón de cosas que hay que aportar como evidencias, todo con un corte cuantitativista totalmente que la verdad nos podrán dar el certificado, esa institución, pero eso no te garantiza que la carrera sea muy buena. Simplemente que palomeaste todo el conjunto de requisitos que te piden en el checklist y órale, ya, eres una carrera certificada. ¿Y por qué lo hacen las universidades? Pues porque con el papelito de carrera certificada, yo voy al mercado a conseguir estudiantes, ¿verdad? Que hagan a mi universidad atractiva como oferta, como mercancía que se ofrece para el consumidor en el mercado, que son los ciudadanos y aquellos que están buscando cursar una carrera. Y eso se ha convertido en parte de la cultura y todo eso, ¿verdad? Ha deformado el sentido de la educación. En mi opinión, ya para concluir, yo diría que la cuestión de fondo en todo esto tiene que ver con una reforma a la educación superior, pero una reforma de fondo, como la que se está aplicando, se está impulsando a nivel básico. Se va a requerir de una transformación del marco legislativo, de la propia, bueno, no sé si de la Constitución, pero por lo menos del marco legislativo, que cree un nuevo referente normativo a partir del cual las universidades públicas puedan organizarse, reorganizarse, porque se han reorganizado con ese modelo, con esa arquitectura neoliberal del sistema educativo. Y tiene años. Y esto ha generado la creación al interior de las universidades de grupos de poder que lucran con estas circunstancias, ¿verdad? Y que estas propias instituciones aparentemente neutrales, externas, que evalúan, tanto los que egresan como las propias universidades las evalúan, también se han convertido en cotos de poder, en refugio de personajes que hacen negocio. Porque yo llevé un curso aquí en la universidad para la elaboración de reactivos para los exámenes del Ceneval. Nos enseñaron, vaya, cómo formular los reactivos de una prueba de opción múltiple. Y nos dijeron, señores, ahí hay una oportunidad de desarrollo profesional, así le llaman, ¿no? Si ustedes van al Ceneval y revisan en la página, hay una opción de que ustedes puedan formular reactivos y se pagan muy bien. Como diciendo, miren, ahí hay chamba, ¿no? Ustedes formulen reactivos para el Ceneval, los incorporamos a las pruebas estandarizadas y se les paga por esas circunstancias. O sea, opera como un negocio, ¿no? Y entonces el docente se convierte también pues en fuerza de trabajo, ¿no? Que pone a disposición de esta empresa privada o institución privada que es el Ceneval, aunque diga que no tiene fines de lucro, ¿verdad? Pero que tiene una burocracia dorada. Sí. Porque Armando, los funcionarios del Ceneval ganan muy bien. En esta parte que estás hablando del Ceneval como un negocio y como institución privada, ahorita Javier estuvo poniendo en pantalla los precios de los exámenes, que van desde los, no sé, 2,000 o casi 2,000 hasta 30,000 pesos de exámenes. Unitarios, ¿eh? Ajá. Unitarios. Así es. Pero además hay un aspecto que me llama la atención cuando dices que es una pues, institución privada, pero tiene en su consejo directivo al subsecretario de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública, a Francisco Luciano Conchero Borges,
en quien, por cierto, la gente de izquierda pues depositaba gran esperanza, porque es un cuadro político venido de la militancia de la izquierda desde los orígenes casi del PCM, ¿no? No, es mucho decir desde los orígenes, porque ese partido ya cumplió 100 años y ya no existía más, además, pero toda su vida de militante político estuvo ahí y está en el Consejo Directivo de Ceneval y está también el subsecretario de Educación Media Superior por parte de la Secretaría de Educación Pública, Juan Manuel Pablo Arroyo Ortiz, y está además en ese consejo el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, además de rectores de algunas universidades como la de San Luis Potosí, la de Yucatán, la de Puebla. Es decir, hay instituciones privadas representadas en ese consejo, pero también están estos cuadros de funcionarios públicos. Sí, porque esa fue la estructura que creó este régimen neoliberal. Pero están apoyando es una estructura heredada. Yo no estoy muy convencido, yo no podría decir por el hecho de que aparezca el nombre ahí de Concheiro, que él se sienta muy cómodo en esta silla. Es el consejo, ¿verdad? El consejo directivo. Sí. Pero no es el que lleva a cabo las políticas, las ejecuta, si acaso es el que las analiza, ¿verdad? Okay. Yo puedo entender eso, Armando, pero el problema es que ni siquiera un pronunciamiento de qué hacer con el Ceneval. Yo tengo una respuesta. Adelante, por favor, adelante. Mi respuesta es que la prioridad ahorita es la reforma educativa a nivel básico y medio superior. Y después vendrá la otra. Por eso digo, la solución está en una reforma de fondo. Y esta tendrá que darse tarde que temprano. Porque las circunstancias en las que se dan los procesos de transición, sobre todo cuando estos procesos se dan por la vía pacífica, legal, etcétera, llevan su ritmo, ¿sí? Y entonces ahorita es la reforma a la educación básica. Y vean ustedes la cantidad de problemas que se le está presentando al Estado para impulsar esta reforma. Muy bien. Amparos, críticas, todo. Sí, no, cualquier cosa que haga. Entonces yo pienso que ahorita la prioridad del régimen es sacar esa reforma y luego vendrá la otra. Pero eso no quiere decir que los actores universitarios nos crucemos de brazos a ver cuándo empieza. No, yo pienso que hay que organizarse desde abajo. Claro. Hay que empujar desde abajo para que en el menor tiempo posible se inicie esta reforma. Claro. Sí, y espero que se replique en muchas partes lo que está sucediendo ahorita en Sonora. Si te parece, Daniel, entramos a esta parte ya concreta. ¿Qué es lo que hay que reformar? ¿Sí? ¿Qué necesitamos reformar? Tú eres un adversario acérrimo de los exámenes de admisión y pues también de los exámenes de egreso. Lo has dicho con tus propias palabras, que seguramente ahorita vamos a mencionar algunas, pero yo quisiera que nos fuéramos centrando ya en las propuestas. ¿Qué es necesario reformar? Aparte de las demandas concretas como la que tienen ahorita los estudiantes representados por Ivonne López, en el sentido de decir no a ese examen de egresos, y que ya nos aclaraste tú, Daniel, que en la mayoría de las universidades los han impuesto, de ingresos y de egresos. Aparte de las demandas concretas, ¿qué se necesita hacer para que las universidades entren a esta transformación de democracia o hacia la democracia que estamos viviendo, y en los que parece que las universidades son el último vagón del tren y a lo mejor hasta un vagón desprendido de este tren que quiere marchar hacia la democracia? A ver, Daniel Solorio, tus opiniones al respecto. Bueno, lo diré muy brevemente. Es necesario democratizar los gobiernos universitarios. Quisiera subrayarlo, porque cuando decimos democratizar a la universidad es una expresión muy vaga, muy amplia. Hay que democratizar a los gobiernos universitarios. ¿Por qué democratizarlas? Porque si tenemos en las universidades gobiernos que se deben a su comunidad, que fueron electos por su comunidad, por la comunidad universitaria o por la comunidad de la región donde se vive, entonces tendrán compromisos con la comunidad,
tendrán que responder ante las comunidades universitarias. Actualmente no tenemos eso. Tenemos unas instituciones autónomas, entre comillas, cuyos gobernantes utilizan la autonomía para gobernar oligárquicamente. Por eso yo subrayo mucho una idea en unas cuantas palabras. La autonomía sin democracia es oligarquía. Las universidades públicas mexicanas se nos volvieron grupos oligárquicos en su esfera gubernamental. Pequeños grupos, pequeñas oligarquías que controlan principalmente el presupuesto, el dinero universitario, que no es poco. En el caso de la UABC, andamos actualmente en un poco más de 6,000 millones de pesos al año. No es poco dinero. 6,000 millones de pesos es una cantidad muy superior a la es 4 veces mayor a la del gobierno municipal el gobierno municipal de Ensenada, por ejemplo. Es más o menos equivalente al del municipio de Mexicali. Entonces, es como que un pequeño grupo de personas, 11, y de entre esas 11, 7 deciden quién es el que gobierna y por tanto administra esa enorme suma de dinero. Son los que conforman la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno se llama aquí, en otros se llama Junta Directiva, con ciertos cambios, pero son pequeñísimos grupos. La UNAM también está integrada, su Junta de Gobierno, por 15 personas, pero igual es una institución oligárquicamente gobernada. Entonces, cuando decimos democratizar las universidades, yo insisto, democratizar a sus gobiernos. Por eso aquí en Baja California traemos por ahí, hemos circulado desde hace tiempo un documento que se le quita, que se le pone, pero que básicamente dice, bueno, aquí hay una propuesta. A los rectores hay que elegirlos democráticamente por todos los académicos de la institución, por todos los académicos de carrera, los que conocen más, que han tenido más contacto con la vida universitaria. Aquí en la UABC debe tener actualmente unos 3,500 académicos, que es la gente que tiene más tiempo, más conocimiento, más experiencia de qué cosa es la UABC. Esa propuesta dice, a los rectores hay que elegirlos por el voto de los académicos de carrera que tengan por lo menos 5 años de servicios. A los directores de unidades académicas hay que elegirlos bajo el mismo modelo por todos los académicos de cada unidad académica, por todos los profesores de cada unidad académica. Esos son los 2 grandes puntos. Hay muchos otros. Daniel, ¿por qué en tu propuesta excluyes a los maestros que tienen menos de esa antigüedad y excluyes a los estudiantes? Está abierta al debate porque respecto de los estudiantes, algunas veces hemos discutido aquí y aquí está Ivonne, que nos podría decir algo, pero lo que pasa con el estudiantado es que la gran mayoría, por ejemplo, la UABC debe tener actualmente unos 65,000 estudiantes, más o menos. De esos 65,000 estudiantes, la gran mayoría son estudiantes que acaban de entrar, que apenas entraron. Están en primer semestre, en segundo semestre, en tercer semestre, son las grandes mayorías de estudiantes y que todavía no se han interiorizado de qué cosa es la UABC y quién es quién dentro de la UABC. Pero es una propuesta abierta al debate porque hay quienes desde luego piensan que la elección de rector o de directores debe ser por toda la comunidad, por todos, a lo que llamamos comunidad, estudiantes, académicos. Está abierto al debate. En ese sentido, entonces, Daniel, permíteme, le quisiera, y en el ánimo también de continuar con el tema de las propuestas, a mí me gustaría mucho preguntarle a Iván López, ¿qué fue lo que hicieron los muchachos, los universitarios, los estudiantes? ¿Qué fue lo que hicieron bien para finalmente obtener estos avances importantes con el tema de este examen?
Y segundo, ¿cuál sería entonces la propuesta para que los estudiantes también de diversas universidades que están padeciendo las mismas actitudes de imposiciones, de antidemocracia, de mantener a los muchachos totalmente sometidos, de no permitirles su libertad de expresión, de no participar en los órganos administrativos y de gobierno de las universidades? ¿Qué es lo que sería recomendable? Primero entonces, ¿qué fue lo que hicieron los muchachos? Y segundo, ¿cuál es el camino, Ivonne, que proponen ustedes? Pues la verdad, desde la parte estudiantil, siento que nuestro camino no fue nada fácil, porque sí es cierto que la ley 4 y entender estos temas son muy complejos, más porque es política. Quieras o no, es política, y muchos de nuestras generaciones ven tachada la política por la historia que tenemos acerca de los movimientos estudiantiles, el Tlatelolco y demás, que casi siempre terminan reprimiendo a los estudiantes. Siento que no es una excusa para que nosotros nos organicemos, ni tampoco para que otras personas pues tienen mucho más conocimiento que nosotros, abran las puertas a eso. Pues, por ejemplo, lo que nosotros hicimos para que se diera, para que pusiéramos en boca la ley 4, que es momento de manifestarnos y demás, eran los foros. Eran los foros educativos, eran los foros acerca de la salud mental, hicimos foros acerca, analizando el protocolo de atención a casos de aquí de la Universidad de Sonora, a casos de pues, acoso sexual y demás. Eran demostrando estos puntos que a nosotros nos afectan como estudiantes, el hecho de que no tengamos una educación gratuita, que no tengamos representación en la junta universitaria, ni tampoco que haya una democracia no universitaria, tampoco que no hay becas, que no hay estos apoyos a nosotros los estudiantes para que podamos crecer de manera crítica, con un análisis. Eso hizo que nosotros nos moviéramos. En realidad no hay no hay una fórmula, pero lo que sí es que yo invito a los maestros e igual a las propias sociedades sonorenses, las senadenses y demás, que se cuestionen, se critiquen y empiecen a investigar. Eso es lo que nosotros desde el movimiento estudiantil siempre hemos buscado, que los estudiantes empiecen a investigar y empiecen a criticarse y autoevaluar lo que está pasando en su entorno social, igual pues hacer como esos conectes, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, también cosas subculturales, los foros, hemos hecho bazares, que es como un tipo tianguis, por así decirlo, donde apoyamos a los estudiantes que pues tienen sus propios emprendimientos para que ellos puedan subventarse con sus carreras y demás. También hemos hecho infografías, hemos hecho memes, porque es lo que atrae a las generaciones, los memes. Claro. Sí, también hemos hecho marchas. De hecho, las marchas es un, ¿cómo digo? Es una oportunidad de nosotros de manifestarnos, es un derecho que nosotros tenemos de manifestarnos, que aquí en el norte lo vemos un poquito, pues muy chairo, pues, muy chairo. Así es, sí, es cierto. Sí, muy los satanistas. Pues sí, ese es el tema, realmente también, sí, claro. Es que son muchos factores que nosotros como estudiantes nos vemos así como, nos sentimos, nosotros nos influenciamos mucho y somos muy fáciles de influenciar. Lo que pasa aquí es que nosotros como estudiantes debemos de organizarnos y unirnos, porque nosotros nos entendemos, y hay que como, yo digo que como maestros, igual que esos maestros que pues un estudiante no le va a dar la contraria a su maestro ni a su maestra, es más, le va a poner muchísima atención porque él es el que sabe, ella es la que sabe. Si estos maestros y estas maestras saben lo que está pasando en la universidad, en sus propias universidades, utilicen ese poquito tiempo para dar a conocer lo que está pasando. Oye, ¿sabes qué es la ley 4? Te explico. ¿Sabes qué es la reforma educativa? Te explico. Ven, siéntate, hablemos. Dime dime cuáles son tus necesidades, dime qué es lo que te molesta de tu propia universidad, qué harías para mejorarlo.
porque hay veces que los propios, que las personas mayores a nosotros, como ven que somos muy jóvenes, no creen que tengamos el análisis, ni tampoco, pues que no sepamos evaluarlo, ¿no? Y hay muchos Y prejuicios, efectivamente. juicios a Muchísimos notar. prejuicios, así es. Ajá. Sí, y siento que pues está bien, o sea, claramente nosotros no sabemos todo, pero tampoco no es correcto que se nos discrimine ni que se nos aparte. Entonces, yo sí invito a que a las personas que sepan acerca de estos temas, compártanlo. Alguien de todas esas personas a las que les vayas a hablar, alguien lo va a entender y le va a interesar. Con esa persona se inicia el cambio. Las personas que tengan ese liderazgo, que empiecen a escuchar y que empiecen a interesarse, hay que empezar a organizarlas, hay que empezar a decir, mira, hay que empezar a hacer esto, tú tienes el derecho de manifestarte, hay que utilizarlo a nuestro favor. Por eso mismo, nosotros creemos que el EGEL tuvo un plazo de congelación para que nosotros no lo hagamos, ¿no? E igual las manifestaciones que hicimos para que ingresaran más estudiantes a la Universidad de Sonora fue porque eran estudiantes organizados, más el apoyo que teníamos de los maestros. Eso sería, en sí no hay una fórmula, pero es organizarse, es levantar al pueblo, levantar al pueblo estudiantil y levantar a los académicos, que sepan que ellos también tienen poder, que se empoderen, que usen todo su enojo de que no se les está escuchando, no están siendo escuchados, utilizarlo. Bueno, si en este momento existiera federaciones, asociaciones, grupos de universitarios, alumnos, estudiantes, que estuvieran escuchando este programa, ¿a dónde tendrían que dirigirse contigo para establecer, o con ustedes en la federación, allá en la Universidad de Sonora, para tratar de buscar, porque creo que también se vendría siendo una solución, Claro. un diálogo universitario de estudiantes a nivel nacional que comience a integrar un movimiento más importante de lo que ustedes ya lograron, pues para apoyar a académicos, a apoyar a los trabajadores, que también los trabajadores muchas veces también están inconformes, pero se quedan callados de las universidades públicas, y entonces sí lograr y apoyar, vamos a decirlo así, de esta manera, como lo decía Armando, una segunda etapa de reforma educativa en México, pues que empiece a tocar los temas de fondo de las universidades en nuestro país. Sí, ¿Dónde claro. tendría que comunicarse, Ivonne? Pues de hecho, nosotros estamos también creando una federación de estudiantes a nivel nacional junto con la UNAM, que es el Universidad por Democracia, que ellos están en la UNAM, que son distintas facultades que integran ese movimiento. Pero a nosotros nos pueden contactar por Facebook y por Instagram. Estamos como BM_Unison, la voz de los estudiantes. Por ahí nos pueden contactar y estamos de hecho totalmente abiertos al diálogo y de hecho nos hacemos más fuertes entre todos porque pues ya sabemos que no somos los únicos en México buscando la reforma a la educación e igual un cambio en nuestras universidades. Entonces, ánimo, nosotros estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a trabajar con las distintas organizaciones, igual con estudiantes. Si un estudiante también tiene miedo, tiene miedo a levantarse, a levantar su voz, que no lo tenga, que no lo tenga porque nosotros estábamos igual, pero entre más estudiantes seamos, más fuerte será ese movimiento, esa barrera, pues no, de verdad que es que los estudiantes tienen mucho poder y más si están apoyados por los académicos y por los trabajadores. Entonces yo sí les brindo nosotros les brindamos el apoyo. Igual, pues ánimo, es una lucha que apenas está empezando. Qué bien, Ivonne. Sí, Ivonne, de hecho acá algunos estudiantes han tenido que recurrir al amparo, donde les ha apoyado el maestro Daniel Solorio para poder ingresar, para poder ejercer su derecho a estudiar, a ingresar a la Universidad Autónoma de Baja California.
Y me viene a la mente esto porque estoy viendo datos de que cuando se inició la ley, la protesta, la lucha contra la ley 4 en la Universidad de Sonora, pues hubo estudiantes que tuvieron que ampararse también para poder garantizar, estaban ya por terminar sus estudios, por entrar al último semestre, entonces se ampararon para poder entrar, que les garantizaran que podían entrar a la universidad, concluir su carrera, porque el rector quería expulsarles. Esta ley 4 fue una propuesta del exgobernador Manlio Fabio Beltrones, y a mí, discúlpame, Ivonne, aún todavía no me queda muy claro en contra de qué protestan, qué es lo que quieren que se elimine de esa ley 4, y me gustaría mucho que tú mencionaras algo y dar la palabra al maestro Juan Díaz Hilton a ver qué piensa de esta ley 4, ¿no? ¿Sí? Claro, sí, de hecho nosotros como estudiantes, nosotros ya realizamos, analizamos la ley 4 e igual hicimos una reforma a esta misma. Aquí tengo de hecho el pliego petitorio, consta de 6 puntos más resumidos porque por lo mismo que son demasiados, pero voy a comenzar con los más importantes que creemos nosotros, ¿no? Que es primero la educación gratuita, que todas las comunidades marginadas e igual los estudiantes rechazados a la universidad pues puedan lograr el acceso universal al derecho humano que es la educación, que ya sabemos que en la Constitución mexicana desde el 2019 ya es un artículo, no es el artículo número 3, que es la educación gratuita, laica y obligatoria. La segunda pues sería la equidad de género e implementación de un protocolo de atención a casos de violencia de género eficaz y que traiga justicia a las víctimas, porque sabemos que la ley 4 por lo mismo que suprime a los estudiantes y a las estudiantes, pues no podemos nosotras como mujeres levantarnos en contra de este machismo e igual la misoginia que hay veces en la universidad. No nos vemos pues protegidas. Sin embargo, este protocolo que ahorita está en la universidad es más bien proteger al acosador que a la víctima. Entonces, es uno de los puntos más importantes que también vemos nosotros que debe de cambiarse en la ley 4. Igual, una real democracia universitaria, que es que traiga consigo órganos institucionales representativos y que se permita a la comunidad tener voto para elegir a todas las autoridades, a los y las representantes oficiales que tienen el objetivo de opinar y decidir sobre las cuestiones académicas y administrativas que dan forma a la universidad. Pues igual ahorita tenemos representaciones estudiantiles que para nosotros son fantasmas porque nadie los conoce, no sabemos quién fue quien votó por ellos y no están haciendo nada a favor a nosotros, sino es como es un tipo títere de la misma administración. El otro punto es la eliminación a la junta universitaria, que se me hace muy interesante que también en la UABC y que esté la junta de gobierno, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, es un máximo órgano de poder en la universidad que está constituido en su mayoría por personas ajenas a la universidad, que son pues empresas privadas o personas que tienen pues malicia y tienen otro tipo de enfoque para la universidad. Sí. Y pues que vemos en la práctica que está al servicio de un grupo de poder que lleva años pues saqueando Sonora, ¿no? Son empresas privadas que nomás busca filtrar a los estudiantes si es incompetentes, competentes para llevarlos a las maquilas, a las empresas pues extranjeras y demás, ¿no? Como quien dice la frijol, ¿verdad? Y va tirando frijolitos y agarra los más grandes o los garbanzos, como dicen ellos. Sí, nomás es pura filtración, pero igual el siguiente, que es otro punto que nosotros vemos, que es no a los modelos mercantilistas de educación, que pone a las instituciones de educación pública al servicio de manera prácticamente gratuita del sector privado, lo que pues en primera instancia pues pareciera inofensivo, pero esto hace que las universidades olviden a su estado y a su gente, que es en sí, nosotros buscamos también que haya más divulgación y que haya más proyectos de investigación científica dentro de la universidad para que también sea como pues ayudarnos dentro de la sociedad sonorense. E igual otro punto es que haya más espacios
estudiantiles dentro de la Universidad de Sonora, que esto ya tiene que ver mucho con el presupuesto del que tiene la universidad y que no se usa de manera transparente ni para lo que se necesita realmente. Como le estaba comentando el maestro Juan Díaz, este presupuesto lo utilizan para instancias que es puramente para la administración, cuando, por ejemplo, desde mi parte yo puedo hablar desde Ingeniería Industrial, de la Facultad de Ingeniería Industrial del departamento, que tenemos un departamento con baños muy, pero muy de bajos recursos. Siempre está sucio, no tenemos papel. Por ejemplo, los laboratorios siempre les hace falta equipo, no están equipados. Hace falta más espacios para la comunidad estudiantil, más salas estudiantiles, más bibliotecas donde tú puedas encontrar lo que necesitas, estos apoyos para las personas que bien son foráneas, que bien son mamás, son papás solteros, todos estos apoyos que le hace falta mucho a la Universidad de Sonora para que de verdad puedan apoyar a su comunidad universitaria. Como dice la Universidad de Sonora, crean que sus búhos vuelen alto. Entonces, para que verdaderamente apoyen a sus búhos para que vuelen alto en un futuro. Muchas gracias, Ivonne. Veo que hay bastante claridad en la propuesta que hacen ustedes como estudiantes y que van desde propuestas muy profundas que toca el cambio de los programas de estudio para orientarlo hacia convicciones más humanistas y menos mercantilistas, o no mercantilistas, hasta aspectos muy concretos como esto de la administración de los recursos para que pongan papel de baño en los sanitarios, ¿verdad? Pero es una gama muy clara la que tienen las demandas, el pliego petitorio de las demandas de los estudiantes, y que creo que nomás faltó plantear o no escuché al respecto de qué piensan de formar parte como actores de la elección de sus órganos de dirección de la universidad. ¿Tú crees que los estudiantes tienen el derecho a elegir a sus rectores? Claro que sí. De hecho, pues es justamente parte de eso de una verdadera democracia dentro de la universidad, que toda la comunidad universitaria, que es la universidad universitaria, académicos, estudiantes y trabajadores. Entonces, que todos estos tres sectores puedan votar por la rectora o rector que va a estar dirigiendo la Universidad de Sonora. Entonces, que no sean impuestos como ya vimos en la elección pasada, ¿no? Que era nomás el colegio académico votando por la rectora, y pues ya por ser la primera mujer rectora, pues qué bueno, ¿no? Una ganancia para nosotras las mujeres, pero pues a qué costo si fue impuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que precisaste, Ivonne, toda esta gama de creatividad en las formas de impulsar su lucha y el contenido de su programa, ahora comprendo mejor las palabras del maestro Juan Díaz Hilton cuando dijo que en tu primera intervención que fuiste muy modesta al mencionar el papel que han tenido los estudiantes en este proceso de lucha de la Universidad de Sonora. Y me gustaría, maestro Díaz Hilton, que usted también nos diera a conocer su opinión y hasta dónde refleja también la opinión de los académicos como líder de este sindicato, propuestas concretas para la democratización de la universidad. Pues primeramente coincido cabalmente con Armando en el sentido de que la lucha va a ser de la base. Esto no va a venir de arriba para abajo, porque si bien los poderes fácticos han tenido una muy acertada estrategia en pegarle a las universidades, porque saben que ahí es el semillero y desde ahí pueden nutrir ellos la cultura, las estructuras que necesitan para operar sin el mayor contrapeso. Entonces, desde la base es de donde va a salir. El mismo presidente lo ha mencionado en sus mañaneras, que esta lucha va a salir de la base de las universidades. Y en cuanto a los puntos que mencionó Ivonne,
efectivamente coincidimos en mucho, hemos estado trabajando en llegar a un consenso con los diversos sectores de la universidad, obviamente maestros, estudiantes, también trabajadores, y pues para añadir nada más un poco, complementar lo que mencionaba Ivonne, ¿no? Que vamos en el mismo sentido. Coincidimos en que la elección de autoridades y la participación deben estar compuesta por la comunidad universitaria, ¿no? No puede ser que se les considere como menores de edad a los estudiantes, ni a los maestros, ni a los trabajadores, en una especie de pues que no se los considere como ciudadanos. Pues, si tenemos esta posibilidad de votar por los congresistas, por presidentes, gobernadores, ¿cómo es que no tenemos esta capacidad en la universidad, ¿no? Si es un espacio pues más pequeño. Pero, pues bueno, también están los argumentos de que, por ejemplo, el estudiantado en la Universidad de Sonora son más de 30,000 alumnos, pues si hay una votación universal, pues el sector estudiantil tendría la decisión independientemente del sentido del voto de los otros sectores. Hay propuestas de estratificar, de ponderar, pero que se tome en cuenta la decisión de todos los estudiantes, de todos los docentes, etcétera. Y ni hay se fórmulas, diga, maestro, hay fórmulas para exactamente, garantizar la representación equitativa, igualitaria de todos. exactamente, que por ejemplo en la Universidad Autónoma de Coahuila, yo soy egresado de ahí, desconozco si hasta la fecha sigue ese mismo mecanismo, pero había votación universal. ¿Y quién ganaba? Pues el que hacía la fiesta más grande. Así de fácil, ¿no? Era cooptar estudiantes, porque ahí estaba el voto mayoritario, y pues que desgraciadamente se caen en estas prácticas clientelares, etcétera. Pues lejos de construir una democracia, la diluyen en número de tipos de dinámicas, ¿no? Nosotros creemos que la democracia pues es algo que vamos a ir construyendo. El ejercicio del voto es uno de estos pasos, ¿no? Pero obviamente tenemos que abrir la participación no únicamente en la decisión de autoridades, porque la formación integral de ciudadanos pues se va a dar en el ejercicio de la democracia, ¿no? Es decir, no únicamente Ivonne va a aprender a ser ciudadano porque puso un papel en una urna. Evidentemente que necesitamos una formación mucho más amplia, y esto pues se logra abriendo a la participación, ¿no? Que si alguna ocasión le va a tocar a Ivonne estar como representante, en otras como representada a través, pero en ese mismo escalafón, pues ella va a tener la posibilidad de exigir, de plantear a través de su representante, etcétera, todo este ejercicio muy amplio que es la democracia, ¿no? No únicamente que una vez cada 5 o 6 años vayamos a la urna a depositar un voto, ¿no? Este es uno de los planteamientos. Y esto no va a suceder si sigue estando ahí, como decía Ivonne, la Junta Universitaria. Es el órgano, así se denomina el órgano de gobierno en la Universidad de Sonora, que pues al igual que el UNAM es un órgano compuesto por 15 notables, 5 de ellos son docentes universitarios y los otros 9 son de externos, algunos del Estado, 5 del Estado y 4 de fuera del Estado, más al rector o la rectora en turno. Entonces, en ese ámbito, que es como un cónclave, que no sabemos nunca qué pasa ahí, si ustedes consultan la página de la Junta Universitaria de la Universidad de Sonora, se darán cuenta que el último acuerdo publicado data del 2021, es decir, ya tiene casi o más de un año. ¿Qué se ha decidido desde entonces? Que ha habido más de 3 sesiones o 4 sesiones ordinarias, y la última se mantuvo abierta. Pueden haber sesionado N número de veces y no sabemos qué
qué pasa, cómo se discute, quiénes intervienen, quiénes no intervienen, cómo se vota. Es un órgano medieval que pues no estamos para esto en el pleno siglo XXI, ¿no? Creemos que en la universidad tenemos que subrayar la palabra de pública para que no únicamente la autonomía se ejerza como el autogobierno, no, obviamente tenemos que relacionarnos con la sociedad y precisamente en el mismo sentido democratizador, ¿no? Es decir, nosotros no queremos una universidad aislada, sino que sea una universidad de intervención, de injerencia social, que se deba, en el caso de la Universidad de Sonora, que se deba a los sonorenses, que se deba a los mexicanos, porque aquí tenemos los problemas y la planta académica está enfocada en los papers allá en revistas internacionales que son muy necesarias, que son muy buenas, pero que no es lo único. Y se está dejando de lado el problema que tenemos, como dicen, el elefante blanco adentro del cuarto, ¿no? Mientras nosotros vemos por la ventana allá los problemas de Europa y de Estados Unidos, que son muy interesantes, pero tenemos aquí que como universidad, como nos dicen, no habrá transformación sin educación, que somos la materia gris de la sociedad. Bueno, esa materia gris debemos utilizarla para sobrevivir, no para ponerle las condiciones a los intereses internacionales. Sí. Creo que esa junta universitaria es un órgano que replica y baja hacia el resto de la estructura ese tipo de intereses. Entonces, estando ahí, ese órgano, no vemos cómo sea posible una democratización en la universidad. Sí. Maestro Díaz, dos preguntitas antes de pedirle al maestro Solorio que nos dé su último comentario para ir cerrando el programa, y al maestro Duarte que cierre el programa también. Preguntarle, ¿coincide entonces usted por la descripción que ha hecho de cómo funciona lo que es el órgano de gobierno en la Universidad de Sonora, y que acá en Baja California se les llama juntas de gobierno, en que se han constituido como oligarquías dentro de las casas de estudio? Sí, y dentro de esta coincidencia, si así es, bueno, pues usted encabeza un sindicato, el de los académicos, y los sindicatos están para luchar contra estas oligarquías, precisamente contra este tipo de conductas patronales, ¿verdad? Y entonces preguntarle también, por otra parte, por las imágenes que ha estado pues, colocando Javier en la pantalla, si como lo vemos, el movimiento estudiantil de Sonora, universitario, le puso rostro, nombre y apellido a esa ley 4, que no viene siendo otra cosa más que las normas que rigen a la universidad y a su oligarquía, y le puso el nombre, rostro y apellido de Manlio Fabio Beltrones, porque le llaman, no dicen no a la ley 4, dicen no a la ley Beltrones. Sus comentarios respecto a estos dos puntos que le planteo, y luego vamos con Daniel para que nos hagas tu última intervención, Daniel, y le pediremos a Armando que él concluya el programa. Pues efectivamente es la ley Beltrones, porque en 1991, por ahí del 26 de noviembre, si mal no recuerdo, decretan la ley 4. Entonces fue una imposición, no hubo una discusión, lo mencionó en su campaña, y entrando él luego a funciones, al ejercicio de su gobierno, impone esta ley. Y obviamente pues hubo mucho conflicto, tensiones que tuvo que el gobernador reprimir, porque esa es la palabra. Hubo encarcelados, hubo desaparecidos, hubo mucha efervescencia social, y hubo esta famosa marcha del desierto al Zócalo, en el que un grupo de estudiantes se fue literalmente caminando de Hermosillo a Ciudad de México para manifestar al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari
la inconformidad y no aceptación de esa imposición con lujo de violencia. Pero bueno, ya yo mismo lo dije, estaba ahí Carlos Salinas. Y Manlio Fabio era uno de sus hijos más queridos. Exactamente, y estaba Cedillo como secretario de Educación, pues difícilmente iba a haber un contrapeso ahí. Se reprime a las manifestaciones estudiantiles y hasta la fecha seguimos teniendo esa ley que no se le ha cambiado ni una sola coma, tal cual la decretó Beltrones, así sigue estando, ¿no? Por eso la urgencia de cambiar esta ley. Como académicos, pues hay dos iniciativas de ley, ¿no? Es decir, hay dos grupos diferentes de académicos que han propuesto una ley íntegramente con artículo y todo, manifestación de los motivos, etcétera, etcétera, y que están depositadas en el Congreso del Estado. Una de ellas la retomó una diputada, pero esto pasó en el 2019, hasta la fecha sigue en la congeladora esa propuesta. No estamos casados con esa propuesta precisamente, por eso nuestra estrategia de poner 7 puntos en los cuales sea mucho más fácil el análisis y la discusión, ¿no? Que si ponemos una ley orgánica, pues muchos de los universitarios no tenemos los elementos porque no somos abogados o lo que sea, es difícil la discusión. Entonces nos vamos por una serie de puntos, es más fácil consensuarla y sacar una propuesta unitaria, ¿no? Es decir, marcar una serie de líneas rojas, ¿no? Que no estamos dispuestos a ceder, como la eliminación de la Junta, que se abra el colegio académico. Es decir, ahorita hay mayoría de representación de las instancias administrativas, que sea una representación paritaria, ¿no? Entre estudiantes, maestros y administrativos. Entre otras cosas, ¿no? Que hemos estado planteando. Entonces, como académicos... Permítame hacerle la pregunta porque sí, no sabemos acá en Baja California, al menos no tengo yo la información. Ahí reconozco totalmente mi ignorancia, como en otras ocasiones, en muchos temas más. Sin embargo, este Congreso de Sonora tiene mayoría de algún partido en este momento. Es una ley estatal, obviamente, la ley Beltrones es una ley estatal y por lo mismo se puede echar abajo. ¿Se requiere mayoría calificada o mayoría simple, por favor? Pues en el 2019 planteamos una reforma a la ley 4. Había mayoría de la bancada de la coalición. En esta 63 legislatura la sigue habiendo, pero en ¿La el coalición 2019... es PRD, Morena, Verde Ecologista? Sí, así es. Hay otro partido estatal que también está ahí en el Congreso. Pero sí, era mayoría y nosotros como universitarios, la estrategia que definimos es, bueno, vamos por una reforma que se necesita nada más la mayoría simple. Pero... Es lo que le iba a decir, porque si es una... Sí, o sea, la ley Beltrones modificó la Constitución. Maestro, a ver, Daniel. No, la ley Beltrones, que es pedida hace 31 años, yo lo recuerdo porque acababa yo de entrar al cargo de abogado general de la UABC y estaba muy informado. Es una ley ordinaria, como todas las leyes orgánicas de todas las universidades públicas del país, como la propia ley orgánica de la UNAM, son leyes ordinarias y necesitan la mayoría simple de votos del Congreso del Estado, del Congreso Federal. Es mayoría simple. O sea, basta voluntad política. Qué vergüenza para esa coalición, Daniel, maestro Juan, es terrible. O sea, de nueva cuenta, tenemos mayorías de gobiernos progresistas y no se atreven a hacer estas modificaciones. Qué pena. Bueno, a ver, sí, a ver, Daniel. Perdón, creo que lo que pasa es que, como bien decía Juan Díaz hace un momento, no es tan sencillo llegar a acuerdos de... Todos sabemos que queremos democracia universitaria, pero ya concretar qué democracia, qué queremos escribir en una ley orgánica en lugar de lo que tenemos,
qué hay que escribir, cómo deben ser las leyes orgánicas de las universidades, cómo se debe gobernar una universidad, es un punto que suscita mucho debate. No es tan sencillo ponerse de acuerdo. Por eso... Pero en este caso, Daniel, No, ya tienen ahí una iniciativa que se pero presentó de en hecho, 2019. permíteme, Javier, Sí. de hecho, el Sí. propio maestro Díaz dijo, no estamos casados con esa iniciativa, incluso Sí. ya le están modificando ellos mismos, ¿no? Están hablando de 7 puntos. Entonces, Sí, así de es. nada serviría que el Congreso aprobara algo que ya entre los propios universitarios no es lo que más les convence, sino que están planteando 7 puntos. Aquí yo le preguntaría entonces al maestro Juan Díaz si finalmente ya tuvieron un acercamiento desde el 2019 o antes con los legisladores, con este grupo de legisladores que son mayoría, y si ven ustedes en ellos, la verdad, la voluntad real, la voluntad política, como se hizo, caray, o sea que lo que debe de funcionar adecuadamente tiene que ser sujeto a la voluntad política Pues sí, de porque son leyes de un diputado, de un representante popular, y de un gobierno. ¿sí? Cuando hay ahí una comunidad estudiantil, académica, administrativa de la universidad, que dicen, ¿saben qué? Esto no funciona y tiene que llevarse a una modificación. Maestro Juan Díaz, ¿ven ustedes esa voluntad política desde el 2019? Efectivamente, ahí en el 2019 nos falló la aritmética. Pensábamos que con la mayoría, creo que incluso tenían mayoría calificada en la 62 legislatura, pero bueno, ya en los hechos, pues sabemos que los gobiernos, el Ejecutivo tiene un peso muy fuerte sobre el Legislativo, por más soberano que este sea, ¿no? Pero bueno, entendemos que también el tema de las universidades es un tema sensible y que les ha salido caro políticamente a muchos gobernadores y gobernadoras, y que pues posiblemente esa haya sido una de las variables que finalmente tomó la decisión la entonces gobernadora Claudia Pavlovich, aparte de la defender a sus grupos, sí, y que mandó el presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la 60 legislatura, el exdiputado Montes Piña, decidió ponerlo en la congeladora. Ya en las últimas semanas de su gestión, como en un gesto de tratar de blanquear su reputación, trató de emitir un dictamen ahí, pero lo bloquearon. Y hasta la fecha ahí sigue, y el actual gobernador pues tiene la idea de una nueva ley. Entonces, oiga, maestro, hacia adentro de la universidad, de este órgano de gobierno, de esta oligarquía, ¿qué grupo político o qué personaje es dominante? ¿Sigue siendo un cacicazgo como lo hemos visto en otras universidades como la nuestra, donde también Daniel identifica el rostro y apellido del cacique principal? ¿Ustedes también tienen identificado su cacique? Sí, claro que sí, son operadores del exgobernador Beltrones. O sea, es Manlio Fabio Beltrones quien sigue teniendo esa fuerza dentro de la oligarquía universitaria. Exactamente, así como mete la mano en la universidad y en otros órganos empresariales, etcétera, constructoras, ahí sigue habiendo una influencia, ¿no? Que la ley pues le da la connivencia, ¿no? Sin un cambio en la ley orgánica difícilmente se va a poder darle un giro a esa dinámica. Muy bien, entonces nos va despejando el terreno. Para ir cerrando, Daniel, ¿tienes tus comentarios que agregar ya como cierre del programa? Y luego Armando cierra todo el programa ya. Solamente que me da muchísimo gusto. Ya voy a terminar para ir. Sí, nada más quiero decir brevemente que me da muchísimo gusto escuchar a Ivonne, una jovencita altamente politizada. Sí. No recuerdo hace mucho tiempo haber escuchado un estudiante de la UABC. Para Ivonne. Y de Ensenada, para que quede constancia de, porque luego dicen que Ensenada no genera nada. Con ese nivel de politización de Ivonne. Y de verdad me complace muchísimo. También me gusta mucho escuchar a Juan Díaz Hilton, que tiene su segundo apellido de supermillonario, pero me parece
Pero No, también pero de vicepresidente. supongo que es un modesto profesor universitario como lo hemos sido tantos por tanto tiempo. De la tía Hillary. Y además lo veo, lo escucho, un hombre joven, dinámico, profesor universitario, profesor de música. Eso Sí. me gusta mucho porque eso ¿Sabe? nos Le pone toca bien la orquesta ahí. Arte, nos pone en guitarra. evidencia la política y sensibilidad del arte, sindicalismo. sensibilizado a la política, a la democracia. Yo los felicito ampliamente a los dos, a Ivonne y a Juan, por su nivel de conciencia democrática, que es lo Bien. que hace tanta falta. Tendremos que irnos poniendo de acuerdo poco a poco en qué queremos escribir en las leyes orgánicas en lugar de lo que tenemos, pero apenas estamos empezando los debates. Así que ahí termina mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Y así como terminas, yo le dejo la pregunta a Armando para que, aparte de lo que él quiera decir en la conclusión para este programa, mencionar las posibilidades de que se vaya creando este movimiento con dimensión nacional. Como lo dijo Ivonne, bueno, a nivel de los estudiantes están ya estableciendo vínculos con la universidad. Si la organización a la que ella representa es una federación de estudiantes en Sonora, y bueno, pues ¿qué posibilidades hay de que se levante este movimiento que haga que el último carro del tren ocupe el lugar que deben de tener los universitarios en la locomotora misma que arrastra a todo el país hacia la transformación? Adelante, Armando. Bueno, yo creo que como dijo el clásico, ¿no? Se requieren de dos condiciones para que esto se pueda realizar: las objetivas y las subjetivas. Las condiciones objetivas creo que están dadas. Creo que estamos en un momento de cambio, de transición en el país. Hay mucha inquietud política y creo que las posibilidades en ese sentido para que se puedan poner de acuerdo los diferentes destacamentos, no solamente estudiantiles, sino de la comunidad universitaria en general, son favorables. La otra condición, la subjetiva, es que quieran hacerlo, tengan conciencia de que hay que hacerlo, ¿verdad? Y esas condiciones subjetivas son las que hay que desarrollar a través de los movimientos en cada lugar para que se tome plena conciencia de la importancia de articular un movimiento nacional para promover una reforma profunda a la educación superior. Ahora, no es un problema de voluntad política, ¿eh? Yo lo quiero dejar muy claro. Si fuera nada más de voluntad, pues qué suave. En 1857, cuando los liberales triunfan en el Congreso de la Unión y logran imponer o acordar la Constitución Liberal de 1857, uno podría decir, bueno, pues si en la educación, que era uno de las banderas más importantes del pensamiento liberal, que había que arrebatarla al clero, pues ese artículo 3º debía haber establecido todo para que eso se lograra. Y miren, quiero darle nada más lectura rápidamente a lo que decía el artículo 3º de la Constitución de 1857, la Constitución Liberal, la de Benito Juárez, la que logra imponerse a la derecha conservadora. Artículo 3º, la enseñanza es libre, punto. La ley determinará qué profesiones necesitarán título para su ejercicio y con qué requisitos se deberá expedir. Punto final. Eso fue el artículo 3º de la Constitución. No era ni siquiera el hueso principal, no era ni siquiera la columna vertebral. O sea, no decía nada de lo que era el ideario liberal. ¿Por qué? Por las circunstancias, las condiciones objetivas, la correlación de fuerzas, incluso al interior del propio Congreso. Entonces, puede haber mayoría en un Congreso que dice uno, bueno, pues ¿por qué si son mayoría no aprueban de una vez? Tiene que ver con otras cuestiones, no es nada más que haya mayoría. Muchas otras cuestiones entran en juego, ¿no? Entonces, yo pienso que esta es una lucha larga, este es un proceso de transformación que va avanzando paulatinamente, no hay que desesperarse.
no hay que incurrir en posturas desesperadas, de extremistas, sino que hay que ir actuando con inteligencia y ganando posiciones, Poco a poco hay que ir avanzando, hay que ir consolidando posiciones. Esta transformación no es producto de una revolución armada, en la que quien triunfa militarmente sobre el enemigo y impone todas las condiciones. Esta es una transformación democrática que se está dando a partir de incluso la incorporación de la gente a la política. Una incorporación que ha sido lenta, que va a ser lenta, ¿verdad? Y que, bueno, esperamos que en un momento determinado demos ese salto cualitativo. No olvidemos, ¿no? Esa ley de la dialéctica. Los cambios cuantitativos propician los cambios cualitativos. Ahorita estamos en la etapa de acumulación de los cambios cuantitativos y son uno por uno, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que considerar estas cuestiones e impulsar el desarrollo de este movimiento. Yo aquí los dejo, tengo un compromiso ahorita. De hecho, aquí cerramos el programa con tus comentarios, Armando. Gracias, nos vemos. Gracias. Y mucho gusto, jóvenes. Gracias, Juan. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Y bueno, pues yo nada más comparto a nombre de Cuatro Vientos las palabras que Daniel dirigió para Ivonne López y para nuestro también invitado de hoy, el maestro Juan Díaz Hilton, con quienes esperamos volver a tener un próximo programa para que nos informen de cómo van en su movimiento y que sepan que el espacio está abierto. Juntos, por separado, con más invitados, con quien quieran, pero aquí estamos más puestos, pues, como suelen decir, ustedes dicen rana y nosotros saltamos de inmediato porque estamos comprometidos con esta causa a la que nos ha cada vez involucrado más Daniel Solorio, un hombre que tiene una dualidad de amor y de sentimientos encontrados con su casa, con la Universidad Autónoma de Baja California. Muchísimas gracias, Ivonne, muchísimas gracias, Juan, Daniel, y gracias. En un programa igual a este próximamente. ¿Sí, Javier? Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Ivonne, muchas gracias, Juan. Y de mencionar que, Juan, cuidado, porque cuando se invoca al pueblo, que es el que debe de gobernar, se gobierna con el pueblo y para el pueblo, pues hay que pensar que a veces se nos puede descalificar por ser ignorantes y por no tener experiencia y no tener paciencia. Hemos tenido décadas sometidos, sujetos a lo que quiera hacer o no quiera hacer el político del pueblo, el político de un estado, de un municipio o de una nación. ¿Sí? Y cuando hay un grupo importante de universitarios en Sonora que han logrado avances importantísimos, al menos el primero de ellos es quitarse el miedo, ¿sí? Y cuestionan, y proponen, que eso es lo más importante, se manifiestan, luchan por sus derechos, ¿sí? No podemos decir que sus peticiones tengan que esperar a que se hagan con inteligencia. Cuidado, porque entonces estamos hablando de nueva cuenta, estamos abriéndole la justificación, ¿sí? De nueva cuenta a una serie de arbitrariedades que bien se pueden resolver si se escucha al pueblo, si realmente se quiere gobernar con el pueblo y para el pueblo. Nada más quiero mencionar eso. Y de veras, Juan, de veras, Ivonne, ha sido un verdadero placer escucharlos. Me da muchísimo gusto saber que hay gente trabajando, luchando, proponiendo cosas en beneficio de su colectividad. Háganos llegar sus documentos, por favor, para darles difusión. ¿Sí? Claro que sí. Un abrazo muy grande hasta Sonora y en especial para las muchachas y los muchachos universitarios que están en pie de lucha. Así es. Y que viva el movimiento estudiantil, el movimiento académico de la Universidad de Sonora. Hasta luego, amigos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Periodismo en Red.